Muchas bendiciones, hermanos. Vamos a ir a un libro llamado Nahum, escrito por un poeta. Este libro lo predicó un profeta, poeta, y su preocupación fue enviarle un mensaje de advertencia a Nínive, aquella ciudad del imperio asirio que Dios había mandado destruir. Y más adelante envió a Jonás. Pero antes de él enviar a Jonás, él envía a este profeta para hablarle al pueblo que estaba descarriado. Dice en el capítulo 1, versículo 2, dice: nuestro Dios exige que le seamos fieles. Cuando se enoja, toma venganza de sus enemigos y de sus contrarios. Fíjense, lo que vamos a leer a continuación es que cómo vemos a un Dios enojado. Porque aquí nos dice, bueno, nuestro Dios quiere que seamos fieles. Porque cuando Él se enoja, Él toma venganza de sus enemigos y de sus contrarios. O sea, veamos algo así. Cuando Él se enoja, Él no se queda, Él da chance. Pero cuando va a ejecutar un juicio, quiero que leamos juntos cómo suceden las cosas. Dice: nuestro Dios es muy poderoso y siempre castiga a quien lo merece. Pero también es un Dios paciente y no se enoja con facilidad. Nuestro Dios camina entre las tormentas. Las nubes son el polvo que levanta. Fíjense, primero nos está diciendo que quiere fidelidad cuando se enoja, y no es que se enoja fácilmente, pero cuando se enoja entonces dice que camina entre las tormentas. ¿Por casualidad le suena familiar esa palabra? Es una palabra que está en todo el mundo ahora mismo. Las tormentas, la etapa que se está viviendo por el fenómeno de la niña y en fin, una serie de fenómenos atmosféricos. Pero la Biblia me enseña, y yo puedo entender lo que dice aquí, que cuando nuestro Dios se enoja, camina entre las tormentas. Sigo leyendo. Versículo 5. En presencia de nuestro Dios tiemblan la tierra y sus habitantes. Esa es otra forma de Dios mostrar su desagrado, a través de terremotos. Y dice: y los cerros y las montañas se sacuden. ¿Cómo Dios le hace entender al hombre que Él no está contento? A través de la naturaleza. Dice: cuando Dios se enoja, las piedras se hacen polvo, como si las partiera un rayo. Cuando nuestro Dios se enoja, nadie puede permanecer firme. Esto es cuando Dios está enojado. Ya vimos que toma venganza de los enemigos, que camina entre las tormentas, que tiembla la tierra, que los cerros y las montañas se sacuden. Fíjense, todo eso cuando estamos listos. Pero quiero ir entonces al versículo 7. Dice: nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confían. Para que no nos quede duda, porque vimos que cuando Él se enoja pasa todo eso. Pues entonces el versículo 7 me dice: nuestro Dios es bondadoso
Recuerden que dijimos que Él no se enoja con facilidad, pero cuando se enoja, viene el juicio sobre la tierra. Y es a través de la naturaleza, de las fuerzas que Él mismo maneja. Dice, Él cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Pero también destruye a sus enemigos, los arrastra como un río desbordado. Aquí quiero detenerme un poquito. Ya al final dice, nuestro Dios es bondadoso y cuida de los que en Él confía. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Que aún Él se enoje, sucedan todas esas cosas que nos hemos puesto a leer, ¿verdad? Como camina entre las tormentas. Pero aún en esas situaciones, los que confían en Él, a esos Él les brinda protección. Pero al mismo tiempo destruye a los enemigos y los arrastra como un río desbordado. Esta palabra yo no la estaba buscando, esta palabra llegó a mis ojos, este libro, y coincide con lo que se está viviendo, sobre todo en el día de hoy. Un huracán que va a destruir muchos lugares como México, como Miami, en fin, una tormenta donde dice que Dios camina. Acuérdense también, hermano, que la tormenta tiene un ruido, escúchenla, trate de escuchar un ruido que hace. Y no olvidemos que Jesús en la barca, cuando iba a sacar fuera el demonio del Gadareno, porque él iba al otro lado, ya le había dicho que iba, y el viento que se levantaba, él tuvo que mandarlo a callar. Le dijo, calla y enmudece, porque hacía un ruido. Yo quiero que usted se ponga a escuchar. Estamos viendo esas tormentas, esos huracanes, el ruido que hacen, si no son para reprenderlos. Entonces, ahí hay una enseñanza de que nuestro Dios, aunque se molesta, aunque se levantan estas tormentas, Él guarda a los suyos, a los que en Él confían. Y todos aquellos que hoy están en tiempo de angustia, solo deben confiar en el Señor, porque Él los ayuda en medio de esa situación. Muchas bendiciones para todos.